Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, por ser puntuales y por estar pendientes del curso de Derecho Administrativo y también de Derecho Procesal Administrativo. Mi nombre es Yesenia Ortiz y tengo de verdad el privilegio de poder compartir con ustedes a través de este medio, ¿verdad? Haciendo uso de la tecnología, considerando las medidas que aún se mantienen vigentes y pues que la universidad ha implementado. Vamos a mencionar el código del curso, el cual es FG 747. Nos encontramos ya en la semana número 5 y pues por ende podemos mencionar que estamos ya en la clase número 5. El tema que estaremos abordando en la presente clase se denomina Administración Pública. Cabe mencionar, estimados todos, que yo únicamente tengo en pantalla lo que es las diapositivas, la presentación, igual que ustedes, y que, pues, si ustedes tienen algún comentario o sugerencia, yo las leeré, pero únicamente a través de los medios utilizados por la universidad. Yo no tengo acceso a mi correo electrónico en este momento, y pues si existiera alguna situación que no nos ha ocurrido, sin embargo, es importante mencionarlo, que si existiera una situación con las diapositivas, con el avance, son situaciones que así salen fuera del alcance de cada uno de nosotros, como el sonido externo. Únicamente yo tengo en pantalla la presentación, igual que ustedes, y vamos a empezar a socializar el contenido del presente, ¿verdad? De la presente clase, del tema denominado Administración Pública. Es un tema importante, es un tema que debemos abordar y vamos a conocer aspectos importantes. Cabe mencionar que ya nos encontramos en vísperas, ¿verdad? De las diferentes actividades que se van desarrollando de acuerdo a cada una de las etapas que ustedes deben abordar en este estudio tan importante que están haciendo. Les deseo lo mejor, espero que hayan iniciado con muchos éxitos esta jornada de estudio. Recordemos que todo esfuerzo tiene su propia recompensa y que nada es fácil en la vida, que debemos de confiar en Dios, ¿verdad? El estudio que ustedes están haciendo, el gasto, ¿verdad? Porque todo incurre, ¿verdad? En cierto gasto, en ciertos recursos económicos, tiempo, en muchos factores, pero ustedes van a tener su recompensa y pues espero que tengan su objetivo cumplido, ¿verdad? A corto plazo. Vamos a iniciar entonces mencionando lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que ustedes, como estudiantes de esta Universidad Rural de Guatemala, tan importante para todos nosotros, dentro de la formación profesional, conozcan de la administración pública, la organización administrativa y las personas públicas. Cabe mencionar que el presente contenido o el contenido de la clase también se encuentra dentro del resumen que ustedes tienen acceso y las clases como tal, ¿verdad? Y pues es importante mencionar que ustedes también pueden hacer uso de lo que es el contenido, pueden tomar su programa de estudios, considerar cada uno de los temas que vamos abordando en cada una de las clases. Ustedes pueden indagar, pueden pueden conocer teoría, pueden conocer doctrina, pueden hacer uso de las leyes y de los contenidos que estamos compartiendo con cada uno de ustedes dentro de las diferentes clases. Muchas gracias nuevamente y vamos a iniciar con el tema de la semana. Tenemos en pantalla un concepto básico de la administración pública. Vamos a mencionar que la administración pública es la máxima institución política que tiene el poder de la acción del Estado. Ya hemos conocido desde la primera clase cuál es la función del Estado, cuáles son sus formas de gobierno, cuáles son sus sistemas de gobierno, cuáles son sus características, elementos muy importantes que nos han permitido llegar hasta el tema que estamos el día de hoy. Este tema es muy importante, ya estamos, pudieran mencionar que estamos por cumplir una etapa importante del programa que nos permite conocer teoría, que nos permite conocer antecedentes, que nos permite conocer doctrina y que nos permite conocer fundamento legal importante en materia sustantiva. Cabe mencionar que también estamos ya pronto a entrar a una parte práctica y pues qué bueno, ¿verdad? Porque si ustedes pueden verificar, si ustedes pueden consultar su programa, se dan cuenta que estamos haciendo uso del programa para poder avanzar, para que ustedes tengan ese estudio que ustedes, pues, esperamos, ¿verdad?, llenar las expectativas de cada uno de ustedes. Vamos entonces a retomar nuevamente el curso, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a mencionar, la administración pública es la máxima institución política que tiene el poder de acción del Estado. Es la máxima institución y tiene un poder de acción del Estado, fijando los métodos, las normas y técnicas que van a regular la función administrativa del Estado a través de la cual se logrará la consecución
de los fines para lo que es creado y que se resumen en una obtención del bien común. Esta definición es muy importante, contiene elementos indispensables para considerar una verdadera estructura de la función y de la administración pública, y en cuanto al resumen que hace este concepto, en cuanto a la obtención del bien común, lo podemos encontrar en lo regulado en el artículo número 1 de la Constitución, en cuanto a lo relativo específicamente de lo que se deriva el protección a la persona, ¿verdad? Vamos a mencionar que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a su familia, y su fin supremo es la realización del bien común. De eso parte, ¿verdad?, que la administración pública, derivado de la facultad constitucional y en cuanto a la jerarquía de leyes que le otorga esa potestad que le delega, tiene la finalidad estricta de obtener el bien común del Estado a través de la administración pública y de poner ahí sí que en acción a los órganos del Estado, correspondiente. Bienvenidos para quienes también nos acompañan en la presente clase y que también pues ya tienen una carrera adicional a la que ustedes están por optar. Me alegra, ¿verdad? Me gusta conocer y saber que estamos por compartir criterios, ¿verdad? Que existen profesionales y ustedes, ¿verdad? Ya desde ya declárense profesionales como tal de esta profesión tan importante, una profesión muy bendecida. Yo les auguro que tendrán mucho éxito y que de verdad le pongamos mucho corazón, no solo a esta clase, sino que a todos los cursos que ustedes tienen. Asumo que se están desvelando, que están haciendo un esfuerzo doble para quienes trabajan, para quienes tienen familia, para quienes se trasladan de un lugar hacia otro para poder ejercer sus labores. Pues qué bueno que ustedes no desaprovechan ninguno de los espacios y que de verdad están haciendo su mejor esfuerzo para cumplir con esta meta, pues a corto plazo. No solo para beneficio y satisfacción de ustedes, sino para satisfacción de sus seres amados. Recordemos quienes tienen ese anhelo de que nos vean, ¿verdad?, cumpliendo ese sueño, pues otorguémosle y entreguémosle este anhelo, el corazón, y vamos a estudiar, por favor, y vamos a aprovechar el tiempo. Vamos entonces a conocer lo relativo a la administración pública y vamos a hacer a manera de énfasis, vamos a darle lectura a los artículos 152 y 154 de la Constitución. Vamos a tratar de poder hablar un poquito despacito para que ustedes puedan hacer las anotaciones correspondientes. Vamos al artículo 152, solo para conocer un poco en cuanto a lo relativo de la Constitución. Estamos hablando de la Constitución y estamos dentro del ejercicio del poder público. Este es un fundamento legal al que en otros apartados, siempre dentro del contexto de la función del Estado, le hemos dado la lectura correspondiente, pero pues también es importante que lo traigamos acá a mención dentro de este apartado. El poder proviene del pueblo, ya lo sabemos, y su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la propia Constitución. Y el artículo 154 menciona la función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, están sujetos a la ley y jamás superiores a ellas. Día a día, como buenos estudiosos del derecho, estamos en sintonía con las noticias. Espero que de verdad leamos noticias positivas, no las noticias amarillistas, sino las noticias que nos permiten conocer casos novedosos a través de los cuales, de acuerdo a nuestra interpretación jurídica, lo vamos asimilando a contextos, a sanciones, a delitos, a faltas que podemos conocer dentro de los casos. Hemos visto noticias en los últimos días, ¿verdad? Y en ese sentido sabemos que como funcionarios, como servidores públicos, tenemos responsabilidades adquiridas. Espero que estemos leyendo la ley que les sugerí, la ley de funcionarios públicos, y pues también espero que podamos conocer ciertas conductas que como funcionarios y servidores públicos tenemos en el ejercicio de nuestros poderes. Vamos entonces a conocer una definición de organización administrativa. Ya vamos con la organización administrativa mencionando lo siguiente. La organización equivale al conjunto de organizaciones públicas conectadas, interdependientes o relacionadas entre sí. Cuando hace esta división
de interdependientes, si bien es cierto, tienen un nexo, tienen un vínculo, son totalmente independientes porque tienen su propia semiautonomía o autonomía, como lo pudiéramos llamar, pero que también al mismo tiempo se pueden considerar que están relacionadas entre sí. Vamos a mencionar que es el conjunto de organizaciones que integran una organización compleja denominada Estado de Guatemala. ¿Recuerdan ustedes cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en la primera clase de la semana número 1 y mencionamos todo lo relativo al Estado? Hicimos énfasis desde la teoría del Estado. ¿Recuerdan ustedes? Conocimos antecedentes, cómo era que, cómo le denominaban otros estados al Estado como tal, cómo eran sus formas de gobierno, y entonces lo mencionamos en la presente clase. Es el conjunto de organizaciones que integran una organización compleja, porque es completa y tiene máximos poderes, denominado Estado de Guatemala. Las principales organizaciones que integran el Estado de Guatemala se fundamentan en la Constitución Política y demás leyes. Y si bien es cierto, la Constitución establece todas las organizaciones que integran el Estado de Guatemala. Más adelante estaremos viendo así de forma breve, identificando cómo están ubicados dentro de la Constitución para que ustedes tengan una idea clara y una idea amplia de lo que organización administrativa del Estado se refiere. Vamos a mencionar entonces una segunda definición, o más bien vamos a enfocar el tema de la administración pública, siempre atendiendo a la administración pública. Como ustedes podrán comprender, no podemos mencionar todo el contenido dentro de diferentes diapositivas. También tenemos que hacer uso de la interpretación jurídica y de la doctrina como tal, de la ley como tal, y vamos a avanzar en algo. Vamos a mencionar puntos de vista en cuanto a la administración pública. Voy a regresar una diapositiva. Y teníamos que la administración pública es la máxima institución política que tiene el poder de acción del Estado. Vamos a enfocar la administración pública desde dos puntos de vista. Vamos a enfocarlo desde un primer punto de vista formal y desde un segundo punto de vista material, para que hagamos las anotaciones correspondientes en donde las llevemos nuestra propia secuencia. Vamos a mencionar que en cuanto al punto de vista formal, podemos considerar que como el organismo público, ¿verdad?, que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Ustedes también pueden hacer uso de la doctrina. Yo los invito a que leamos doctrina, que no nos quedemos únicamente con lo que el docente nos comparte, sino que indaguemos, ¿verdad? Que nos llenemos un poco más de esa doctrina tan enriquecedora que tenemos en materia administrativa. Es muy amplia, tenemos muchos principios, tenemos muchas características, y ustedes también tienen que hacer su parte desde el espacio en que se encuentran. Recordemos que esta situación de que nos limita a conocernos personalmente también nos permite tener un poquito más de tiempo para poder hacer uso del contenido desde un buen libro, desde una buena lectura que le demos a autores en materia administrativa, para que ustedes también conozcan, y en el momento que sean abordados de los diferentes temas administrativos y que ustedes deban emitir un pronunciamiento en materia administrativa, ustedes puedan complementarlo y unificarlo no solo con la doctrina, sino también con la ley. Vamos entonces a abordar la administración pública desde un segundo punto de vista, mencionando el punto de vista material. Vamos a mencionar qué es la actividad de este organismo, ¿verdad?, que es la administración pública, considerado en sus problemas de gestión y existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como los particulares, para asegurar la ejecución de su misión. Esto es en cuanto a la administración pública desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. ¿Cómo hemos abordado entonces en la presente clase la administración pública? Dos puntos de vista puntuales, uno formal y uno material. Voy a mencionar nuevamente, o voy a mencionar una siguiente definición de administración pública para que ustedes puedan hacer las anotaciones correspondientes y puedan considerar, analizar
la que consideren, con la que se familiaricen. Recordemos que tenemos preguntas de estudio que vamos a dejar al final de la presente clase y que ustedes deberán responder no solo con el contenido de la clase, sino que también hagamos uso de esta lógica jurídica y de la interpretación jurídica de la que de verdad tenemos que aplicar en el contexto de la formación como profesionales del derecho. Vamos entonces a conocer una segunda definición de administración pública y vamos a mencionar entonces que es el conjunto de órganos administrativos. Existen muchos órganos administrativos que desarrollan una actividad, conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin o de un bienestar general, y lo enfocamos nuevamente con el objeto de obtener un bien común, como ya le dimos lectura al artículo número 1 de nuestra Constitución. La Constitución es la ley suprema y es la primera normativa, la primera ley que nosotros debemos de enfocar nuestros pronunciamientos, y derivada de ella podemos hacer uso de las normas ordinarias y sucesivamente hasta donde nos permita la jerarquía de leyes. Vamos a mencionar entonces que la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin o de un bienestar general a través de los servicios públicos. Todos constantemente hacemos uso de los servicios públicos. Tenemos que cumplir con ciertos parámetros que el Estado nos impone atendiendo a lo que establecen las leyes específicas. En muchos aspectos podemos hacer uso de los servicios de la Superintendencia de Administración Tributaria, vamos a la municipalidad correspondiente atendiendo a la cabecera departamental que corresponde o al área metropolitana. Hacemos uso ¿de qué otras instituciones? De la Contraloría General de Cuentas. Hacemos uso de diversidad, hacemos uso de los bancos. Incluso en ese sentido podemos mencionar que como estatal no tenemos uno tal, pero sí es importante mencionar que hay funciones administrativas que conllevan un vínculo directo y por eso lo mencionamos. Sin embargo, es importante mencionar que es a través de estos servicios públicos, siendo estos servicios públicos el medio que dispone la administración pública para lograr ese bienestar general, regulada en su estructura, en su funcionamiento normalmente por el derecho administrativo. ¿Cómo funciona entonces la administración pública? Funciona a través de su estructura, de su funcionamiento y regulada por el derecho administrativo. Importante entonces mencionar lo relativo a la administración pública. Y vamos a continuar entonces con información importante relativa a lo que establece la administración pública. Tenemos entonces, ya conocimos que la organización administrativa es el conjunto de organizaciones que integran una organización compleja denominada Estado de Guatemala. Las organizaciones o la organización administrativa está integrada por los entes del Poder Ejecutivo que habrán de realizar tareas que conforme a la Constitución y sus leyes respectivas le han sido asignadas. Si bien es cierto, tenemos 3 poderes del Estado, 3 organismos del Estado, vamos a enfocarnos en una función puramente administrativa que le compete al organismo ejecutivo como administrador del Estado de Guatemala. En ese sentido, la misma Constitución nos permite hacer uso del artículo 182 y nos vamos todos a nuestra Constitución en el artículo 182 y ahí podemos establecer funciones específicas del presidente o de la presidencia de la República de Guatemala. Son sus funciones. Función principal, administrar el Estado de Guatemala. Y por ende tenemos ciertas funciones. Vamos a mencionar lo relativo al artículo 182 para que nos quede claro cuál es la potestad que la Constitución le otorga a este ente. Vamos entonces a mencionar que el presidente de la República como jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Vamos a mencionar que estas funciones que ejerce por mandato del pueblo son funciones de carácter políticas, de cierta manera, y ejerce funciones por mandato del pueblo. Recordemos
que todos, porque ya estamos y nos encontramos ya en vísperas o ya asumiendo un nivel académico como el que nos estamos preparando en este momento, pues ya todos, de conformidad con la ley, tenemos la capacidad para poder emitir nuestro voto o, como le conoce la ley, nuestro sufragio. Y podemos considerar que todos, dentro de nuestros deberes como ciudadanos y también nuestros derechos, ¿verdad?, como ciudadanos, hacemos uso, a excepción de aquellos entes que tienen prohibido la emisión de su voto, ¿verdad?, por diferentes circunstancias que también establece la ley. Sin embargo, para quienes sí podemos apersonarnos y poder emitir nuestro voto, recordemos que somos nosotros, a través de lo que leíamos anteriormente en el artículo anterior, somos el pueblo quien delega, ¿verdad?, esa potestad y les permite, les faculta ejercer las funciones propias del Estado. Y pues en ese sentido vamos a mencionar que el presidente de la República de Guatemala actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente, con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército y representa la unidad nacional y deberá velar, que es una de las funciones que tiene el presidente de la República, por los intereses de toda la población de la República. Él delega, porque también ese es dentro del ejercicio de sus facultades, él tiene que delegar las funciones que le han sido encomendadas a él, pero el propio ente no podría organizarse para poder cumplir con todas ellas. Y por eso existe una administración pública como tal, que es la que se encarga de funcionar y de aplicar, ¿verdad?, los procedimientos estatales de conformidad con la ley. También podemos mencionar que, de acuerdo a la integración del organismo ejecutivo, le compete principalmente al presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, los viceministros y demás funcionarios dependientes que integran el organismo ejecutivo y que tienen vedado favorecer a partido político alguno. Esta es la normativa, es la ley suprema y pues la Constitución les faculta para que en ejercicio de la propia ley realicen las funciones de administrar el Estado de Guatemala y, como lo hace mención en este apartado, sin favorecer a partido político alguno. Más adelante estaremos conociendo lo relativo a los 3 poderes del Estado para que ustedes tengan una idea y conozcamos, ¿verdad?, a nuestras autoridades que nos acompañan dentro de este gobierno. Y pues vamos a mencionar entonces que esas serían algunas de las potestades que tiene el presidente de la República, y también podemos mencionar lo que establece nuestro artículo 183. Funciones del presidente ya son funciones puramente del presidente como encargado de dirigir o de administrar el Estado, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esa es la función principal que tiene el presidente. Proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. Recordemos que estamos casi por celebrar el primer aniversario de ese momento en el que todos atravesamos, todos vivimos un acontecimiento histórico a través del cual, pues, por aspectos de salud, por aspectos de restricciones, por velar por esa integridad física y de todos los aspectos de la persona humana dentro del bien común que también le compete al presidente, vivimos acontecimientos, vivimos escenarios, algunos buenos, algunos no muy buenos, pero siempre lamentando situaciones que se derivaron de esta enfermedad que nos afectó a muchos. Personalmente no he tenido la oportunidad pues gracias a Dios no he tenido la oportunidad de conocer directamente en qué consiste esta enfermedad, porque sí hemos tomado y hemos hecho uso de las restricciones y de toda esta normativa, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir o tenemos que dar el ejemplo, pero sí lamentamos situaciones que se han presentado con la pérdida de muchas personas. Bueno, vamos a mencionar y regresar al tema. Al presidente le compete directamente esta función y, como lo hace el inciso B del artículo 183, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. El presidente, dentro de las facultades que la propia Constitución y la ley le facultan, toma decisiones, ¿verdad?, para garantizar
la vida humana, al ser humano, grupos, etcétera, y pues decreta estado de calamidad, entre otras situaciones que él decreta, porque es el ejercicio de su función y él tiene que velar principalmente por la persona tal cual se lo faculta la propia Constitución. Ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas, ejercer el mando de toda la fuerza pública y también dentro de la facultad colegislativa que tiene el presidente es sancionar, promulgar y ejecutar, así como hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Cabe mencionar entonces que este inciso E podríamos considerar como una facultad cuasi legislativa, ¿verdad? Porque tiene una interacción directa con otro organismo del Estado y pues también una facultad reglamentaria. También podemos mencionar que dentro de sus facultades tiene el dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave. Esta fue una emergencia grave que vivimos. Ya vamos a cumplir, ¿verdad?, el primer aniversario de haber vivido este acontecimiento. Y esta sí fue una emergencia grave que no se deriva directamente del Estado de Guatemala, pero que tenía que hacer uso del cierre de las fronteras, del cierre de ciertas competencias, evitando, ¿verdad?, la propagación de este virus. Y él hace uso de todo lo que la propia Constitución le faculta. Hemos visto en los últimos tiempos, a manera de enfocar los acontecimientos que hemos vivido, con ciertas situaciones en las que se han visto involucrados presidentes, vicepresidentes, ministros, entre otros funcionarios y autoridades del Estado. Si lo enfocamos desde un punto de vista beneficio, ¿verdad? Para esta manera de estudio, vamos conociendo situaciones que tal vez en el Estado de Guatemala no se habían aplicado anteriormente, como lo que hemos vivido, ¿verdad? Que aún vivimos con ciertas restricciones, pero que esperamos que pues ya pronto podamos compartir y tener una clase de forma personal, ¿verdad? Que nos logremos conocer y que pues también es importante, ya ustedes tendrán la oportunidad de poder sustituirnos a cada uno de nosotros en virtud de que ustedes también podrán ser los docentes correspondientes. Y dentro de las siguientes facultades que menciona este artículo es presentar iniciativas de ley al Congreso de la República y asimismo ejercer el derecho de veto, que es pues no aprobar una ley, ¿verdad?, con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con lo que establece la Constitución. Y asimismo podemos mencionar presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, un informe escrito de la situación general de la República, porque le compete al presidente establecer cuál es la situación general de la República en el momento en que él toma el mando, en el momento en que el pueblo de Guatemala, que el país de Guatemala le otorga esta facultad, le permite que haga uso, ¿verdad?, de este poder que se le está encomendando, que se le está delegando para que administre el Estado de Guatemala. Y también someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación, fecha en que participará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo, ya sabemos cuál es el ministerio, el proyecto del presupuesto, Ministerio de Finanzas, que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Recordemos que estamos dándole lectura al artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es dentro de algunas funciones que tiene el presidente. Los invito a que leamos posteriormente la totalidad del contenido del artículo 183. Es bastante amplio y tiene muchos incisos y pues de verdad les agradecería que lo leyéramos por nuestras propias condiciones y cuentas, y considerando el espacio que tenemos acá para compartir, pues debemos de aprovecharlo de la mejor manera. Esto es en cuanto a que la administración o la organización administrativa está integrada por los diferentes entes que posee el organismo ejecutivo o el poder ejecutivo, que habrán de realizar tareas de conforme a la Constitución y sus leyes respectivas le han sido asignadas, y principalmente
a lo que establece el artículo 182 en cuanto a que una de las funciones que se le puede considerar u otorgar al Poder Ejecutivo es el de administrar el Estado. Vamos entonces a avanzar, porque tenemos mucho contenido en la presente clase y debemos aprovecharlo de una manera posible, de una buena manera. Empezamos a la hora correspondiente y asimismo vamos a terminar para poder respetar los horarios que ustedes tienen de las actividades que ustedes tienen también de estudio con otras asignaturas. Vamos entonces a considerar lo relativo a la organización administrativa y podemos mencionar que la finalidad de la organización administrativa. ¿Cuál es esa finalidad que tiene la organización administrativa? Y ya le dimos lectura al inicio de la presente clase. Mencionamos que una de las finalidades o la finalidad general que tiene el Estado con relación a la administración pública es el bien común o el bienestar general de toda la población. Lo encontramos tal como lo hemos mencionado, en nuestro artículo 1 de la Constitución Política. Ese artículo deberíamos de repetirlo muchas veces a manera de que lo tengamos muy fresco, muy pronto, con una rapidez de expresión y de poderlo compartir y no tengamos que hacer uso directamente de la Constitución, sino que lo tengamos de verdad dentro de nuestro contexto propio, de nuestro lenguaje propio, considerando que la finalidad de la administración pública es el bien común o bienestar general de toda la población. Vamos a mencionar entonces que la finalidad específica que podría tener la organización administrativa, pues la determina la ley y pues en ese sentido, en cuanto a la finalidad específica, la podríamos ubicar dentro de las actividades que tiene cada uno de los entes o cada una de las instituciones o de los órganos, ¿verdad?, que faculta el Estado para su función. Podemos mencionar entonces que tenemos diferentes órganos, tenemos diferentes instituciones y diferentes entes que desarrollan actividades propias con naturaleza propia y ahí podríamos encuadrar funciones específicas de la organización administrativa como tal. Vamos a mencionar entonces cuál es el medio, cuál es ese medio que utiliza la administración pública dentro de su organización administrativa para cumplir con esa finalidad que mencionamos anteriormente. Dentro del medio podemos mencionar el servicio público. Todos hacemos uso de servicios públicos que tienen competencia administrativa. Nosotros hacemos uso de los diferentes entes, hacemos uso de los diferentes organismos, de los diferentes cuerpos y podemos mencionar entonces que atendiendo a lo que la función administrativa puramente le delega a los diferentes órganos del Estado como órganos administrativos, la función es el bien común y el medio es el servicio público. ¿Cuál sería el medio entonces? Es el servicio público a través del cual obtenemos ese servicio que estamos requiriendo. Es el medio que dispone la administración pública para el logro de sus finalidades. ¿Cuál es entonces la finalidad? La finalidad general es el bien común. La finalidad específica es la finalidad que pudiera poseer o contener el órgano administrativo correspondiente. Si nos vamos a lo que es el Registro Nacional de las Personas, tiene su propia finalidad, ¿verdad?, específica dentro de las facultades y funciones que tiene ese organismo. Si nos vamos a remitir a la Contraloría General de Cuentas, tiene funciones propias, funciones específicas, atendiendo a ese servicio público que presta de conformidad a denominarlo como un órgano administrativo. Si también mencionamos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tiene sus propias finalidades, ¿verdad? Tiene sus propios requisitos, funciones específicas y finalidades específicas determinadas por su propia ley. Y pues el medio es ese servicio público, el que dispone la administración pública para el logro de sus finalidades. Esto sería en cuanto a la administración pública, derivado de esa organización administrativa que el propio Estado le faculta. Vamos entonces a mencionar aspectos importantes de la administración pública.
La Administración General del Estado es una organización pública, tal cual lo menciona la doctrina y tal cual lo menciona la Constitución como esa ley suprema de la que hacemos uso en todos los aspectos, en todos los parámetros que socializamos con cada uno de ustedes. La Administración General del Estado es una organización pública. Si vemos la imagen que tenemos en pantalla es únicamente simbólica y podemos mencionar que cada uno de las imágenes que podrían representar a un órgano administrativo tienen una relación directa, tienen un vínculo directo porque son parte de la administración pública del Estado de Guatemala y cada uno, si lo vemos así de una forma imaginaria, sabemos que cada uno de ellos posee una parte del rompecabezas que se está armando en ese contexto, dentro de esa superficie que tienen, ¿verdad?, a la vista, y lo que pretenden es que con la oportunidad y con la obligación también que el Estado le otorga, le faculta, y le exige, porque también le exige, cada uno está proveyendo, cada uno está aportando de conformidad a lo que el Estado le faculta. Y lo que se pretende es, tal como lo mencionamos, la finalidad propia es el bienestar general de toda la población a través de los servicios públicos. Únicamente es una imagen simbólica, considerando que esta es pues una representación de lo que la función pública tiene dentro de la administración propia. Mencionamos entonces que es el instrumento del gobierno para desarrollar e implementar sus políticas públicas o prestar sus servicios. Esta es simbólicamente la forma en que se organizaría el Estado de Guatemala a través de la administración y lo hace a través de los diferentes órganos administrativos. Vamos a mencionar entonces que el gobierno dirige la Administración General del Estado. Esto es en cuanto a la Administración General del Estado. Ya le dimos lectura a lo que establece la ley y también hacemos uso de la doctrina para que la veamos concatenando, la veamos vinculando y tengamos esa interacción no solo de los aspectos legales, sino que también de teorías al respecto, de definiciones puntuales en materia administrativa. Esto es entonces en cuanto a la organización y a la administración pública del Estado. Vamos a conocer ahora principios generales de la administración pública. Vamos a mencionar como un primer principio a la competencia, para que hagamos las anotaciones. Tenemos principios generales de la administración pública. ¿Cuáles son estos principios? Si recordamos qué es principio, hace unos días, hace unas clases, no recuerdo si fue en la segunda clase o en la tercera clase, estuvimos conociendo principios generales constitucionales en materia administrativa y principios específicos. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos en una clase específica que relataba todo lo que en cuanto a principios se refiere? Pues mencionamos que principio teníamos diferentes teorías, diferentes doctrinas, y si no solo nos remitimos a lo de las clases anteriores, sino que también hacemos uso de lo que establecía. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos en Introducción al Derecho? ¿Ustedes estuvieron en Introducción al Derecho? O no sé en qué pensum estuvimos, pero también pudimos entrar a conocer lo que era Derecho Romano, con mucho tiempo atrás, y pues personalmente tuve la oportunidad de conocer lo que era el derecho canónico, que todavía era muy atrás en cuanto a tiempo, databa de mucha historia, muchos antecedentes en cuanto a que nace el derecho como tal, ¿verdad? Y que se implementa para organizar al ser humano dentro de la sociedad. Y no solo al ser humano, sino para organizar a la sociedad como tal. Y pues el principio es el punto de partida de algo, es de lo que depende de algo, es algo que es un punto que nos permite iniciar algo. Entonces, principios generales de la administración pública, únicamente de la administración pública. Primer principio, competencia, lo que le compete directamente como administración pública y es la medida del órgano administrativo para el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el derecho objetivo.
La competencia como tal es uno de los principios indispensables de la administración pública porque le asigna las actividades, le asigna las funciones, le delega potestades, facultades, obligaciones y también derechos de acuerdo a la competencia que corresponde, derivado de lo que debe conocer cada órgano administrativo. Este es el principio número 1. Les invito a que hagamos las anotaciones y que consideremos que atendiendo al principio de competencia es la medida del órgano administrativo para el ejercicio de las atribuciones, es hasta dónde llega, es el límite de lo que las atribuciones que le va a otorgar, ¿verdad? Este órgano administrativo deriva de lo que le compete para el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el derecho objetivo. Vamos a conocer más principios generales de la administración pública. Tenemos un principio de jerarquía muy importante porque la administración pública también tiene una jerarquía como tal, delega funciones, delega derechos, delega facultades, potestades y de acuerdo a los principios generales de la administración pública, la jerarquía es uno de los principales porque la organización administrativa da lugar a una serie de relaciones de subordinación y coordinación entre los órganos de la administración en su ámbito meramente interno. Derivado de lo que establece el principio de jerarquía, se puede considerar entonces que los órganos administrativos tienen potestades porque la ley así lo establece y tiene una jerarquía como tal, que va delegando de acuerdo a esa subordinación que va de la mano con una coordinación entre los órganos de la administración en su ámbito puramente interno. Y podemos mencionar que esa jerarquía la aplica, ¿verdad?, dentro de la actividad material que realiza la administración pública. También podemos mencionar que la finalidad de este principio de jerarquía es conocer qué es lo que se pretende o qué es lo que pretende el Estado a través de ese servicio público y al final alcanzar el bien común como una finalidad específica y a través de esos medios que realiza para los diversos propósitos que tiene dentro de la misma potestad con el objetivo siempre de alcanzar el bien común. Y podemos mencionar entonces que hemos conocido principios propios generales de la administración pública. Tenemos un principio importante porque sabemos hasta dónde llegan las funciones de acuerdo al principio de competencia. Tenemos un segundo principio que es el de jerarquía y que establece lo relativo a la forma en cómo se va a derivar, ¿verdad?, esa serie de relaciones de subordinación. Sabemos que existen jerarquías, sabemos que existen autoridades superiores y en ese mismo orden, ¿verdad?, hacemos uso de los servicios públicos atendiendo a las potestades que cada una de las jerarquías tiene. Vamos a mencionar entonces las formas de organización administrativa. Esto es muy importante. Les pido que tomemos mucha atención, que pongamos mucha atención en cuanto a las formas de organización administrativa. Son importantes para que las conozcamos, ¿verdad? Y también podamos considerar ciertos aspectos en cuanto a estas formas de organización. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de poder conocer y de poder darle lectura al contenido de la clase previo a que entráramos a conocer lo relativo a las formas puras de la organización administrativa. Tenemos una forma de organización administrativa denominada descentralización. Es una forma de las que establece el gobierno denominada centralización. Vamos a enfocarnos en esta forma de gobierno en este momento, denominada centralización, y vamos a considerar que los órganos
dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Mencionemos entonces quién es ese titular de ese Poder Ejecutivo. Si sabemos que existen 3 poderes del Estado, ya vamos a ver más adelante algunas imágenes, así un par de imágenes que tenemos ahí para mostrarles, para que conozcamos el binomio presidencial, para que conozcamos los diferentes órganos. Y en cuanto a esta forma de organización administrativa, podemos mencionar que la primera es la de centralización, que deriva de la palabra central. Los órganos dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Quiere decir entonces que si ya conocimos en nuestra Constitución la potestad que tiene el presidente, las funciones que tiene el presidente para esa buena administración del Estado de Guatemala, existe una forma en cuanto a esta organización administrativa y el presidente es quien directamente faculta a otros órganos de la administración pública para poder ejercer esos derechos. Y esta es una forma de la organización administrativa, mencionando que el organismo ejecutivo rige las organizaciones administrativas. Esto es en cuanto a la centralización. Podemos considerar que atendiendo a estas formas de organización administrativa, existe mucha teoría al respecto. Esta es una primera forma denominada centralización y podemos considerar entonces que existen también ciertos sistemas de organización de la administración pública. Este es un sistema, esta es una forma de organizar a la administración pública y podemos mencionar que estas formas de organización administrativa son las formas o el modo de ordenar o de estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo. En este apartado estamos haciendo mención únicamente de lo que establece el organismo ejecutivo en cuanto a las funciones que rigen esta organización administrativa. Son las formas o es el modo de ordenar o de estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo y las entidades públicas de la administración estatal, con la finalidad de lograr la unidad de la acción, dirección y ejecución, así como evitar la duplicidad de esfuerzos y alcanzar económicamente los fines y cumplir las obligaciones del Estado. Todo derivado de lo que señala la Constitución Política de la República de Guatemala. Si ustedes me lo permiten, voy a repetir este último apartado para que ustedes puedan extraer elementos importantes y puedan hacer su propia conclusión o su propia definición en cuanto a esta denominación de formas de organizarse administrativamente o formas de organización administrativa o también conocida como sistema de organización de la administración pública. Vamos a conocer entonces qué son las formas, es el modo de ordenar o de estructurar las partes que integran el organismo ejecutivo. Recordemos que el organismo ejecutivo está estructurado muy bien, que tiene una ley específica, tiene la ley del organismo ejecutivo. También los invito a que la tengamos y que le demos lectura para conocer cuáles son las funciones específicas que la ley específica le faculta al presidente para, con el objeto de administrar el Estado de Guatemala, pero no solo para conocer lo que le faculta al presidente, sino para conocer todas las funciones administrativas que el Estado constitucionalmente le otorga al Poder Ejecutivo. Vamos entonces a volver a mencionar que de acuerdo a estas formas, ¿verdad?, de integración del organismo ejecutivo y las entidades públicas de la administración estatal, con la finalidad de lograr la unidad de la acción, dirección y ejecución
evitar la duplicidad de esfuerzos y alcanzar económicamente, porque es uno de los pilares importantes, los fines y cumplir las obligaciones del Estado que señala nuestra Constitución. Esta forma de organización administrativa denominada centralización la aplica el organismo ejecutivo con el objetivo tal cual hace mención en ese apartado que compartí 2 veces con ustedes, con el objeto de que tenga una estructura, sepa diferenciar, sepa si va a delegar funciones, si va a delegar facultades a los diferentes órganos de la administración pública, tiene que tener un orden, tal como lo menciona ese apartado, tiene que tener un control, tiene que tener una forma correcta de administrar. ¿Por qué? Y lo hace mención este apartado tan importante, espero que hayan anotado lo más específico. ¿Con qué objeto? No duplicar esfuerzos, evitar la duplicidad de esfuerzos y sobre todo alcanzar económicamente los fines. ¿Por qué? Porque si existiera una duplicidad de funciones dentro de los órganos de la Administración Pública del Estado de Guatemala, ¿se imaginan ustedes cómo se incurriría en ese no solo doble esfuerzo, sino el desgaste del sistema de la administración pública y también cómo afectaría al Estado de Guatemala económicamente esta mal organización administrativa? Por eso se hace uso de esta forma de organización administrativa denominada centralización o también conocida como un sistema de organización de la administración pública. Este es entonces en cuanto a los sistemas propios y se puede mencionar que los sistemas que existen dentro de la propia teoría del derecho, vamos a conocerlos más adelante, pero los voy a mencionar así preliminarmente. Dentro de los sistemas que existen dentro de la teoría del derecho administrativo podemos también mencionar a la centralización o conocida también, para que ustedes lo anoten, por favor, anótenlo y si también tienen duda, pueden completar lo que socializamos con ustedes y también ustedes como futuros profesionales del derecho pueden indagar, pueden hacer uso de la teoría, hacer uso de la doctrina y de la propia ley. Para que también, ya que estamos en la clase número 5, ya nos encontramos en la semana número 5, ustedes ya tengan un material específico para poder ir completando las etapas que el estudio de las fases en cuanto a las diferentes ramas del derecho les exige. No pueden quedarse únicamente con lo que compartimos a través de estos medios y que me permito compartir que pues la universidad hace todo lo humanamente posible y de verdad tenemos una interacción adecuada en cuanto hay aspectos así muy puntuales, pero son mínimos de conexión, de avance de la diapositiva, pero también comprendamos que tenemos que interpretar jurídicamente todo lo relativo al derecho y que si consignamos, ¿verdad? Títulos, aspectos preliminares, también tenemos que hacer uso de esta interpretación, de este diálogo jurídico, para que ustedes también al finalizar la clase, o no la clase, sino la jornada de estudios, ustedes vayan, hagan uso, ¿verdad?, de las anotaciones que ustedes tomaron en las clases y también las complementen con más teoría, con más doctrina, que ustedes indaguen, que hagan uso de los medios tecnológicos y de aspectos puramente físicos. Yo los invito a que hagamos uso de cualquier uno de los textos. No estoy haciendo propaganda a ningún autor, pero el programa sí es muy específico. Pero yo también mencioné al principio del semestre, ¿verdad?, de la clase, del curso, que si ustedes consideraban tener cualquier libro, ustedes, siempre y cuando tenga el contenido propio de lo que la asignatura nos exige atendiendo al programa de estudios de la Universidad Rural de Guatemala, ustedes pueden hacer uso de ello y lo aplican y lo unifican con la interpretación jurídica, pero pueden hacer uso de cualquier libro que ustedes tengan, de cualquier contenido que ustedes tengan, de cualquier texto, siempre y cuando vayamos de la mano con el programa.
y que ustedes comprendan, ¿verdad? No solo a manera de aprobar el examen, como yo lo he mencionado siempre, sino con el objetivo de que ustedes apliquen todas las teorías, todos los procedimientos en las diferentes ramas del derecho. Yo espero que logren culminar sus estudios y que pues cuando les toque ir, ya, ¿verdad? Que decimos así chapinmente, ¿verdad? Vamos ya a tirarnos al agua, ¿verdad? Ustedes de verdad lleven los escenarios para los que ustedes se van a enfrentar en esta tan bendecida carrera. Yo sé que tenemos aquí, comparten conmigo profesionales licenciados en ciencias jurídicas y sociales, si no estoy mal, que están ya por optar al grado académico de abogado y notario, o que tienen profesiones afines, o que tienen otras profesiones ya universitarias. Entonces, me siento muy complacida de poder compartir con cada uno de ustedes. Sé que ustedes tienen su propio criterio y para poder unificar el criterio que su servidora comparte en cada una de las clases, ustedes van y también consultan las leyes, consultan los textos y pueden hacer sus propias definiciones atendiendo a su criterio y para responder a las preguntas que siempre dejamos al final de las clases. Vamos entonces a mencionar los sistemas que existen dentro de la teoría del derecho administrativo y son la centralización o concentración administrativa y la descentralización administrativa. Son dos formas de organización administrativa. La primera denominada centralización, que también teóricamente se le conoce como concentración administrativa, y la descentralización administrativa. Podemos hacer uso o mencionar lo que otros autores también en cuanto a esta materia se refiere, mencionando que atendiendo los sistemas de la administración pública, la desconcentración, pero ya más adelante la estaremos abordando, ¿verdad? Puramente pública se considera de cierta manera. Tiene aspectos muy puntuales y aspectos muy importantes. También podemos mencionar que, atendiendo a lo que establece nuestra propia legislación, se puede considerar los sistemas de la organización administrativa de la administración pública a la centralización, atendiendo a lo que establece el organismo ejecutivo, que es lo que estamos conociendo ahorita. También la desconcentración, que la estaremos conociendo en la siguiente diapositiva, y que esta desconcentración le compete a algunas entidades administrativas, y a la descentralización. Esa descentralización dentro de los sistemas de la organización administrativa podemos considerarla atendiendo al aspecto puramente territorial y podríamos mencionar como un ejemplo a las municipalidades o esa descentralización que podríamos traer en el contexto del servicio propio. Ya mencionábamos anteriormente a algunos órganos de la administración pública, como lo es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tenemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Como universidad estatal, y entre otros aspectos importantes a manera de ejemplificar esa descentralización que tiene el sistema de la organización administrativa en Guatemala. También podemos mencionar a ciertos aspectos dentro de la propia autonomía, ¿verdad? Como lo establecen las leyes específicas. Y podemos mencionar en cuanto a la centralización, este es una de las formas, uno de los sistemas específicos de la organización. Ahora nos vamos a la desconcentración. Tenemos en pantalla entonces ya a la desconcentración y podemos mencionar que son algunos entes o la aplican algunos entes, estos sistemas, que guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, ¿verdad? Estábamos en la centralización, ahora estamos en la descentralización. Vamos como implementando esta forma y podemos mencionar que los entes guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Esto es una definición de la desconcentración dentro de lo que se refiere a los sistemas, ¿verdad?, de la organización de la administración pública. Y podemos mencionar entonces en cuanto a la desconcentración, ¿verdad?, que esto le compete directamente
a algunas entidades administrativas. Y podemos mencionar dentro de algunos ejemplos de esta desconcentración, ¿verdad? De entidades descentralizadas, podemos mencionar, pues, a la Contraloría General de Cuentas o a la Superintendencia de Administración Tributaria, únicamente a manera de ejemplificar esta descentralización que estamos mencionando. Y podemos mencionar entonces que estos son los entes que guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero que existe cierta libertad en lo que respecta a la actuación técnica puramente hablando. Vamos entonces a conocer más y vamos a mencionar a la descentralización, ¿verdad? Mencionando que su estructura se desarrolla, esta es la descentralización administrativa. Su estructura se desarrolla mediante entes que ostentan una personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado y la cual está unificada con el jefe de poder ejecutivo y es de carácter indirecto. Esta descentralización la podemos abordar desde una perspectiva constitucional. Vamos a mencionar entonces que su estructura se desarrolla mediante entes que ostentan una personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado y la cual está unificada con el jefe de Poder Ejecutivo. ¿Quién es el jefe del Poder Ejecutivo? Ya sabemos que es el presidente de la República y también hace mención que es de carácter indirecto. En ese sentido, podemos mencionar que la propia Constitución tiene diferentes entes a través de los cuales otorga o faculta, le delega potestades propias de la administración pública atendiendo a este sistema de organización de la administración pública denominado descentralización. En ese mismo sentido, podemos mencionar entonces que son condiciones, ¿verdad?, puramente derivadas de la ley y que de forma unificada podrían manejarlo con el jefe del Estado. Sin embargo, pues hace mención, ¿verdad?, de que tiene cierta carácter indirecto y que tiene una personalidad jurídica propia. Esto es en cuanto a la descentralización para que ustedes tengan aspectos importantes en cuanto a este sistema de la organización administrativa. Vamos entonces a conocer más al respecto de la organización administrativa en Guatemala. Hacíamos mención entonces de los organismos o poderes a través de los cuales el Estado de Guatemala faculta para el ejercicio de esa función administrativa. Y no solo administrativa, sino que tenemos funciones judiciales y funciones legislativas. Ya conocíamos más adelante, conocíamos anteriormente que el Estado de Guatemala para el ejercicio de esa función administrativa la delega directamente en el organismo ejecutivo. Cabe mencionar que Guatemala tiene 3 organismos o poderes del Estado a través de las cuales también delega esta organización del Estado de Guatemala, si lo podemos mencionar así, una organización del Estado a través de 3 organismos o 3 poderes del Estado de Guatemala. El primero, el denominado organismo ejecutivo, que ya mencionamos, a través de lo que establece el artículo 182, le compete directamente o su función directa es la de administrar el Estado de Guatemala y le compete directamente al presidente de la República. Y tenemos también organismos o poderes con funciones puramente propias, atendiendo a la naturaleza del organismo, y la primera es la legislativa, que ya sabemos que su función principal es la de crear leyes, y el organismo judicial, que su función principal es la de aplicar justicia. Esto es entonces en cuanto a los 3 poderes del Estado. Tenemos en pantalla, lo pueden ver ustedes. Conocemos entonces nuestro binomio presidencial, al que le compete directamente, atendiendo a lo que establece el artículo 182 de la Constitución, esa potestad directa de administrar el Estado de Guatemala. Tenemos en pantalla a nuestro binomio presidencial, ¿verdad? Este organismo
o poder es ejercido por el presidente de la República de Guatemala, el vicepresidente de la República de Guatemala y el Consejo de Ministros y por las demás entidades públicas correspondientes a este organismo. Tenemos un segundo que es el organismo judicial, mencionando que la función de este poder corresponde fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales subordinados a quienes les corresponde la potestad de juzgar, y también mencionar, ¿verdad?, que promover la ejecución de lo juzgado. Ahí tenemos una imagen de tribunales de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, de los tribunales en Guatemala, para que ustedes se puedan familiarizar. Y tenemos una tercera imagen que es ya en cuanto al Pleno, ¿verdad?, atendiendo a lo que las funciones propias del Congreso de la República, y menciona que el organismo legislativo, que es el tercero que tenemos en pantalla, está conformado por el Congreso Nacional de Guatemala, ¿verdad?, junta directiva, porque tiene una junta directiva, que es la que preside el presidente del Congreso, la Constitución Política y las comisiones parlamentarias, así como por el cuerpo de 158 diputados que atienden al Congreso de la República. Estos son los tres organismos del Estado. Para quienes no conocían, espero que, pues, sé que todos conocemos a nuestras actuales autoridades. Es el binomio presidencial, luego tenemos una imagen de lo que es el tribunal, ¿verdad? Y tenemos al organismo legislativo en funciones, porque ahí se encuentran en pleno, derivado de lo que, pues, sus facultades también propias, y se encuentran ya en su curul, como se le conoce, ¿verdad? Para quienes han tenido la oportunidad de apersonarse al organismo legislativo. Esta es una imagen a través de la cual se nos hace conocimiento, ¿verdad?, de que ellas se encuentran en funciones y están en una sesión del Pleno. Vamos entonces a mencionar también, retomando el tema, atendiendo a que esta administración, la administración pública, está integrada, ¿verdad?, por el presidente y por los ministros de Estado. Ya hacíamos mención de lo que establece en el artículo 183 de la Constitución, y vamos ahora a darle lectura a lo que establece en nuestro artículo 193, por favor. Todos vamos al artículo 193 y ahí encontramos lo que le compete directamente a los ministros, ¿verdad?, a los ministros de Estado para esa función de la organización administrativa. Y tenemos, atendiendo a lo que establece el artículo 193, ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca con las atribuciones y la competencia que la misma ley señale. Esto es en cuanto a la definición propia de ministerios, ¿verdad?, y algunas ejecuciones. Y en cuanto a las funciones del ministro, menciona que, atendiendo a lo que establece nuestro artículo 194, cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Vamos a darle lectura a algunas funciones para tener una idea de lo que le faculta el Estado. Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio, y tenemos una función como denominada autoridad nominadora, que es la de nombrar y remover a los funcionarios. Este es muy importante. Les pido que la subrayen con un color especial, que la coloquen en un círculo, no sé, pero este inciso B del artículo 194 es muy importante, porque sí es la función propia que la propia Constitución, porque le estamos dando lectura a la Constitución, y el Estado le faculta a los ministros de Estado para poder ejercer, ¿verdad?, esas funciones propias derivadas de esas funciones propias que le delega el organismo ejecutivo. Y atendiendo a lo que establece el inciso B del artículo 194, podemos mencionar que como autoridad nominadora tiene la función exclusiva de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo. Recordemos que cada uno de los poderes o de los organismos del Estado de Guatemala, que son 3, y ya los vimos anteriormente, ahí estuvimos presentando una imagen para que ustedes salieran un poquito de la rutina de lo que tienen en esta presente
carrera, ¿verdad? En lo que tienen en esta presente jornada de estudios, y vimos algunas imágenes. Y dentro de las funciones es nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su rama cuando le corresponda hacerlo conforme a la propia ley. Esto es en cuanto al artículo 183, las funciones propias del presidente, y artículo 193, funciones propias de los ministros de Estado. Y tenemos otras funciones que espero y que invito a cada uno de ustedes para que le demos lectura. Tiene como funciones refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Recordemos que existen diversos ministerios y por ende tenemos representantes y tenemos muchos o diversos ministros. Cada uno de los ministros, atendiendo a lo que establece el inciso C de este artículo, tiene su propia rama. Recordemos que existen varios ministros y ustedes los invito y les dejo la inquietud para que conozcan cuáles son todos los ministerios que tenemos y cuál fue el último ministerio creado en el estado de Guatemala, para que ustedes vayan y conozcan historia también. Y pues el último es muy reciente y ustedes, les dejo esa inquietud para que ustedes conozcan y ustedes vayan a hacer uso de la teoría, de la doctrina y de la ley. Y podemos mencionar que atendiendo a la rama específica que tiene cada uno de los ministros, pues en ese mismo sentido, cuando hace énfasis en cuanto a refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez, es porque también tienen una injerencia directa en cuanto a conocer lo relativo a su ámbito. Y en cuanto al inciso D, presentar al presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de las labores desarrolladas. Presentar anualmente, ¿verdad?, al presidente de la República en su oportunidad el proyecto de presupuesto de su ministerio. Recordemos que cada uno de los ministerios pues tiene un presupuesto asignado, ¿verdad?, como tal, y en ese sentido es obligación de presentarle al presidente ese proyecto para el ejercicio de sus funciones administrativas. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio, participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que él mismo emita. Asimismo, como velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa, ese es un apartado muy importante también. Los invito a que hagamos uso, ¿verdad?, de ese glosario que también se deriva de cada una de las oportunidades que compartimos, y hacer mención de esa probidad administrativa, del ser probo administrativamente hablando como ministro, y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Esto es entonces en cuanto a la administración integrada por el presidente y por los ministros de Estado. También tenemos una administración local a través de las entidades descentralizadas dotadas de autonomía. En cuanto a esta administración local que se aplica o que funciona a través de estas entidades descentralizadas dotadas de autonomía, yo mencionaba algunos ejemplos y los puedo mencionar nuevamente. Solamente podemos mencionar, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, y lo tenemos en el artículo 232, y tenemos a la Superintendencia de Administración Tributaria como ejemplo únicamente relativo a lo que establece la Constitución. Si nos vamos a nuestra Constitución, por favor, todos con nuestra Constitución, podemos considerar a partir de lo que establece el artículo 232, tenemos en cuanto a diferentes entidades descentralizadas como tal, y podemos mencionar, ¿verdad?, todo lo relativo a lo que es el régimen de control y fiscalización, le compete a la Contraloría General de Cuentas. Y pues en ese mismo orden tenemos el Ministerio Público, ¿verdad?, que lo tenemos regulado en el artículo 251 también de nuestra Constitución. Tenemos también otros entes, tenemos a la Procuraduría de Derechos Humanos, tenemos a la Procuraduría General de la Nación, establece todo lo relativo a diferentes entes que tienen como potestad única y exclusiva en cuanto a esta administración
de entidades descentralizadas que están dotadas de cierta autonomía. Y pues era únicamente a manera de ejemplificar esto. Tenemos también una administración territorial y lo encontramos derivado del conjunto de departamentos, de municipios y de regiones, y podemos hacer uso nuevamente de nuestra Constitución, y los invito a que nos vayamos al artículo 253, por favor, y 254, y le vamos a dar lectura juntos a estos artículos tan importantes. Artículo 253 de la Constitución. Dentro de esta administración territorial podemos mencionar a la autonomía municipal, haciendo mención que los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones, también les corresponde elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos y atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para el efecto correspondientes, emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Y nos vamos también al artículo 254, siempre de la Constitución, mencionando lo relativo al gobierno municipal, mencionando que el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y los concejales, el cual se integra, ¿verdad?, con estos miembros electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser electos. Recordemos entonces que derivado de ese derecho que tenemos todos constitucionalmente hablando, en el ejercicio de nuestras funciones como ciudadanos del Estado de Guatemala tenemos la obligación y tenemos el derecho de poder emitir nuestro voto. Y nosotros, como miembros, como parte del territorio de Guatemala, como habitantes del territorio de Guatemala, tenemos esa función exclusiva de poder elegir y ser electos, derivado de lo que establece la propia Constitución y la ley específica, ley en materia en cuanto a este aspecto, ¿verdad? La ley específica en cuanto a lo que es relativo a los procesos electorales, a la ley electoral y de partidos políticos, y mencionando entonces que tenemos la potestad de elegir y ser electos, y nosotros como ciudadanos somos quienes elegimos a nuestras autoridades, a las personas que dentro del ejercicio de lo que establece la Constitución, como gobierno municipal también en donde nos encontremos. Les envío un fuerte abrazo, ¿verdad? Porque sé que nos encontramos en muchos lugares de la República de Guatemala y pues que conocemos a nuestros gobiernos locales, a nuestros gobiernos municipales, y esto está preceptuado en nuestro artículo 254, mencionando que el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con principalmente nuestro alcalde, con los síndicos y con nuestros concejales. Para quienes no conocen a los síndicos o a los concejales de su gobierno municipal, los invito a que al menos hagamos uso de la tecnología y que los conozcamos ahí, pues haciendo uso, ¿verdad?, de los medios para que conozcamos quiénes son las autoridades que nos representan en el ejercicio de las funciones dentro de la administración, ¿verdad? Y pues en eso es en cuanto a la administración territorial. Tenemos entonces la administración local a través de entidades descentralizadas dotadas de autonomías. Ya mencionamos ciertas entidades, y también tenemos la administración territorial en cuanto al conjunto de departamentos, municipios y regiones. Vamos a mencionar entonces algunas entidades descentralizadas, tal como lo veníamos manejando. Son entidades creadas por la ley o autorizadas por ella y que cumplen funciones administrativas. Son creadas por el Congreso, ¿verdad?, por el presidente, previa delegación del órgano legislativo. Su función es la prestación de servicios públicos. Función exclusiva, prestación de servicios públicos. Están regulados por las normas del derecho público. Entidades descentralizadas. Algunas de las entidades descentralizadas que podamos mencionar en la presente clase las tenemos en pantalla. Vamos a
a familiarizarnos con algunas de ellas para quienes nos comparten sus servicios públicos derivado de cada una de estas entidades. Pues gracias, ¿verdad?, por ese servicio público que nos brindan, y vamos a mencionar alguna de ellas, ya que constitucionalmente tienen funciones específicas, y vamos a mencionar algunas que conozcamos y que podamos hacer uso de ellos. Podemos mencionar dentro de estas entidades, ¿verdad? Podemos mencionar al Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Guatemala, tenemos la Corte de Constitucionalidad, tenemos a la Escuela Nacional Central de Agricultura INCA, tenemos, son muchas, yo estoy haciendo mención únicamente de alguna de ellas. Tenemos al Instituto de Fomento Municipal, muy importante también, que es el INFOM. Podemos hacer uso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, o PDH, como comúnmente le podemos denominar, y que también tiene un fundamento legal en la Constitución. Todas estas entidades de gobierno o instituciones de gobierno que mencionamos, todas, estimados amigos, todas tienen un aspecto constitucional. Tienen también potestades constitucionalmente hablando, y pues la propia Constitución, la propia ley, le delega tales funciones. Vamos a conocer entonces bases constitucionales en cuanto a la organización de la administración pública, mencionando a la nación, que es el pueblo con tradiciones, con fines y con propósitos comunes, e implica además un sentimiento de unidad. Esto es en cuanto a la nación, y recordemos pues que cada uno de nuestros pueblos tiene sus propias tradiciones, sus propios fines y sus propios propósitos comunes, y pues esto, derivado de lo que establece la doctrina, implica además un sentimiento de unidad. Cada uno de nuestros pueblos están unidos en sí, por sí y para sí. Tenemos el poder público, que asume dos orientaciones de poder político y poder económico del gobierno. Tenemos también, sí, es importante mencionar entonces que estas dos orientaciones, una va basada en lo relativo a la política pública y otro en el aspecto económico del gobierno. Es muy importante que conozcamos esta función administrativa derivada del poder público. Tenemos también la doble calidad con la que nos representa el presidente de la República, mencionando, ¿verdad?, que es una calidad de Estado y de suprema autoridad administrativa. Recordemos que el presidente, pues, es la máxima autoridad del gobierno, pero también tiene dentro de sus funciones la administración del Estado de Guatemala. Y estas serían entonces en cuanto a las bases constitucionales. Tenemos la nación, el poder público y la doble calidad del presidente de la República. Esto es entonces en cuanto a los sistemas o técnicas, ¿verdad?, de cómo se organiza la administración pública. Y tenemos en cuanto a los sistemas de la organización o de organización de la administración pública, mencionamos a la centralización, o conocida también como concentración administrativa. Solo estoy mencionando el apartado al que ya socializamos al inicio de la clase. También tenemos a la descentralización administrativa, tenemos también a la desconcentración administrativa. También pudimos conocer aspectos puramente de la centralización, que le compete directamente, dijimos, al organismo ejecutivo. También tenemos, en cuanto a la desconcentración, ¿verdad?, algunas entidades administrativas. Tenemos a la descentralización. En cuanto al aspecto territorial, aquí mencionamos a las municipalidades. Y también en cuanto a aspectos de descentralización, podemos mencionar aspectos puramente por servicio, y también hicimos mención de algunas entidades de gobierno. Y pues también tenemos nociones en cuanto a la autonomía, y podemos mencionar, ¿por qué no?, a la autonomía como un sistema de organizar a la administración pública, mencionando que los entes autónomos son aquellos que tienen su propia ley, tienen ley específica y se rigen por ella. Tienen facultades de actuar en instituciones, ¿verdad?, y de una forma independiente, ¿verdad? Y pues esta forma independiente se la otorga a cada una de las instituciones, y lo más importante, pues tienen un autofinanciamiento sin necesidad de recurrir al presupuesto del Estado. También podemos mencionar que en Guatemala se han denominado algunas instituciones como autónomas, lo que se considera, pues, por ciertas
teoría, ¿verdad? De un aspecto tal vez no muy propicio, ¿verdad? En cuanto a depender directamente del Estado financieramente o en el nombramiento de sus funcionarios desde el punto de vista del organismo ejecutivo. Y tenemos, pues, en cuanto a entidades autónomas, si lo podemos mencionar de esa manera también, tenemos lo relativo a lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ejemplo. Podemos hacer uso de lo que establece el artículo 100 de la Constitución. Vamos a leer el artículo 100 de la Constitución así rápidamente porque ya estamos contra el tiempo y sé que cada uno de ustedes tiene otras actividades y también tienen otros cursos que abordar y pues que igual de importantes que el presente curso. Yo les agradezco ahora el tiempo que me brinda. Y ahí tenemos, en cuanto al artículo 100, tenemos la seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública, pues todo derivado de la función pública del Estado, en forma nacional, en forma unitaria y en forma obligatoria. Eso es únicamente en cuanto a un ejemplo de la autonomía y considerando, pues, los sistemas o técnicas de la administración pública. Vamos a mencionar entonces también a la ley como una de la organización administrativa del Estado en su totalidad. Debe ser prevista, debe ser expresa y taxativamente en la ley constitucional y cada uno de sus elementos debe ser desarrollado por su ley orgánica específica. Aquí tenemos nuevamente los aspectos de la descentralización, de la desconcentración y de la delegación. Esta delegación es una técnica que tiene por objeto trabajar en proyectos para hacer gobierno, apoyada en la desconcentración y en la delegación. Y tenemos una organización territorial derivada de que el territorio de Guatemala está dividido en departamentos y estos departamentos en su mismo orden van divididos en municipios. Esto entonces es en cuanto a la organización territorial, pudiendo mencionar entonces algunos aspectos. Y pues en ese sentido podemos considerar que el Estado de Guatemala se organiza de una forma adecuada. Así brevemente vamos a mencionar, ¿verdad? Tenemos algunos sistemas y ya hemos mencionado varios de ellos. Tenemos leyes aplicables, tenemos la legislación en Guatemala que en cuanto a la Constitución se refiere, ¿verdad? Significa una descentralización y también otorga cierta autonomía, ¿verdad? Lo que se considera con un tanto aspecto tanto político como administrativo, pero que al mismo tiempo viene a resumirse en una adecuada organización de la administración pública. Y pues en ese sentido tenemos también a la delegación, que es una de las técnicas que tiene por objeto trabajar en proyectos pues para hacer gobierno, apoyada en esa desconcentración que ya mencionamos anteriormente y en esa delegación que el propio Estado le otorga. Y en cuanto a la forma de organizar, pues todos vivimos en un territorio, vivimos en el territorio de Guatemala y este territorio, ¿verdad?, está dividido en diferentes departamentos y municipios. En cuanto, espero que estemos todos, ¿verdad?, en diferentes municipios, departamentos y pues donde quiera que estén, mis mejores éxitos. Esto es en cuanto al tema de hoy, compañeros, amigos. Les invito a que leamos mucho. Hagamos uso de la doctrina que recomienda, que sugiere el programa. Leamos las leyes, todas las leyes que nos remite esta fase tan importante que ustedes están abordando en este momento. Y con esto pues hemos culminado el contenido de la presente clase. Gracias por su atención. Y vamos a dejar una inquietud, ¿verdad? Vamos a dejar una frase ahí importante. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Montesquieu. Solo voy a dejar esta frase, ¿verdad? Para que consideremos que debemos de, como profesionales del derecho, aplicar la justicia en su máximo esplendor, ser justos, ir de la mano, ¿verdad?, con el derecho. Sabemos que vamos a aplicar esa justicia correcta, pronta y cumplida y que pues tenemos la obligación como ciudadanos de Guatemala de cumplir y así cumplir las leyes también, ¿verdad? Y pues exigir el cumplimiento de cada una de ellas. Vamos a las preguntas de estudio, por favor. Nos encontramos en la semana número 5. Pregunta número 1, ¿cuáles son las formas de organización administrativa? ¿Qué es la ley como elemento de la organización administrativa?
¿A qué se refiere la competencia administrativa? Lo estuvimos conociendo, recuerdan ustedes. ¿Qué es administración pública? ¿Cuáles son las dos orientaciones que asume el poder público? Muy importante. ¿Cuáles son las bases constitucionales de la administración pública? Tenemos diversidad de bases. ¿A qué se refiere el término nación según las bases constitucionales? Definición de organización administrativa. ¿Qué es administración o qué administración está integrada por el presidente y ministros de Estado? Y para finalizar, ¿cuáles son los principios generales de la administración pública? Con esto, estimados todos, les deseo lo mejor en este día. Deseo que terminen con mucho éxito. Mis sinceros felicitaciones para cada uno de ustedes. Sé que hacen su esfuerzo para quienes son padres de familia, para quienes son madres de familia, para quienes tienen responsabilidades grandes y que sin embargo laborales u otras profesiones, ¿verdad? Están ahí o en cual pueden incluso estar en un vehículo escuchándome. Muchas gracias. Les deseo lo mejor, mis mejores éxitos y espero poder compartir con ustedes en una próxima. Siempre estamos en contacto. Mis mejores deseos. Hasta pronto.